Estamos de regreso para seguir profundizando sobre las claves de la invasión rusa a Ucrania. Para eso ya nos acompaña aquí en el estudio Beatriz Hernández, doctora en estudios europeos y académica de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Beatriz? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Soledad. Si estábamos comentando ahí fuera de cámara las distintas implicancias de este conflicto, ya estamos en el 7º día. ¿Crees que por la forma en la que se ha dado hasta ahora el conflicto, donde todavía Rusia no ha logrado quedarse con ninguna ciudad importante, a pesar de que han intensificado la ofensiva, crees que estamos ante un conflicto que podría prolongarse más allá de lo que se había estipulado en un comienzo? ¿Cómo lo ves tú? Así es. Bueno, en primer lugar, el ataque táctico fue sorpresivo porque fueron ataques en 4 flancos del país y eso nunca se esperó. Siempre se esperó que Rusia quisiera anexionarse las zonas rebeldes del este, en Dusan. Sin embargo, bueno, ya vemos que quiere controlar todo el país, especialmente Kiev, que es donde está el gobierno, pero también el puerto de Odessa, porque dejaría sin salida al mar a Ucrania, ¿ya? Es el puerto más importante. Lo que vemos es que lo que se pensaba que era, digamos, una intervención fácil de Rusia, hoy en día es mucho más compleja porque Ucrania, el problema de Ucrania es que está dividido en 2, la parte pro-occidental, pro-Unión Europea, y la parte rusa. Entonces, eso hace más complejo la situación en Ucrania, ¿no? Porque si todos los ucranianos se unieran frente a Rusia, ¿ya? Sería mucho más fácil solucionar la guerra. Pero como hay una gran parte del país que querría ser anexionado a Rusia, entonces en este sentido el gobierno lo tiene más difícil, porque tiene una guerra interna desde el año 2014 con las zonas separatistas y además una intervención de Rusia, ¿no? Sí nos ha sorprendido que Rusia no haya tomado Kiev más rápido de lo que lo ha hecho, ¿no? Siendo que la relación, digamos, de poder es asimétrica. Rusia tiene 900.000 efectivos, 900.000 soldados, Ucrania tiene 200.000. ¿no? Sí, y tiene un armamento mucho más pesado Rusia. Exactamente. Tenemos algunos mapas que pasemos a revisar a continuación respecto a cómo se ha dado ahora el asedio a la ciudad de Kiev. Ahí estamos revisándolo precisamente. Y esa ha sido, como tú decías, una de las sorpresas, que ha sido más difícil de acuerdo a los cálculos que tenía Rusia. Y aquí siempre se habló de Vladimir Putin como un estratega brillante, pero aquí vemos que ha habido errores de cálculo, que se han encontrado con esta resistencia férrea de los ucranianos en la capital, que inicia además esta guerra también con el objetivo de que Ucrania no entre en la OTAN, que no entre en la Unión Europea, de dividir a Europa, y por el contrario, el efecto que ha habido en ese sentido es una Europa que se ha unido de manera ahí unánime prácticamente en respaldo a Ucrania. ¿En qué pie queda esta noción que teníamos de Vladimir Putin como un gran estratega? Bueno, yo no lo criticaría como un mal estratega. Lo que pasa es que en los antecedentes que vemos en su intervención y su invasión a Osetia del Sur, su intervención, por ejemplo, en la guerra de Siria y la misma invasión a Crimea, lo que vemos es un gran éxito ruso. Sí. Entonces, cuando invadió Crimea, las sanciones fueron mínimas por parte de la Unión Europea, porque la Unión Europea depende del gas ruso. Y yo creo que viendo sus antecedentes, que él ha tenido éxito en otras operaciones militares, pensó que la invasión a Ucrania iba a ser mucho más fácil de lo que le está haciendo. Pero no solamente porque la Unión Europea se ha unido, cosa bastante difícil, siendo 27 países que normalmente tienen políticas exteriores muy diferentes y no llegan a consenso, y también por parte de Estados Unidos. Entonces, digamos que tanto la OTAN como la Unión Europea están haciendo todo lo posible para aislarlo. Pero también se ha demostrado que en esta invasión rusa el armamento militar no era tan sofisticado como esperábamos de esta gran potencia. Tiene armamento obsoleto de hace 30 años, incluso la comida que envían a los soldados está caducada.
otros aparatos logísticos como los walkie-talkie no funcionan. Se han reportado además problemas de moral dentro de los propios soldados rusos. Sí, más logística, claro, un problema de logística que en principio lo tenían fácil porque al ser Ucrania un terreno, digamos, bastante plano y tener frontera con Bielorrusia y con Rusia, era muy fácil penetrar por tierra y por aire, pero estamos viendo que ya han derribado aviones rusos, que la misma población civil se ha organizado de manera muy eficiente, sobre todo en la parte, digamos, pro-occidental. Entonces, sí, yo creo que se espera una guerra mucho más larga de lo que pensábamos. Ahora, también otro aspecto que ha llamado la atención son estas denuncias que ha habido por parte de la embajadora ucraniana en Estados Unidos, y aquí también tenemos una gráfica para revisar respecto a el armamento que se estaría utilizando en este conflicto. Ahí lo vemos, bombas de racimo, de caída libre con submuniciones, y bombas termobáricas. Armas consideradas ilegales que rompen además las reglas de la propia guerra, porque no nos olvidemos aquí que la guerra tiene sus propias normas. Escuchaba bombas de vacío. Nunca había escuchado, debo reconocerlo, ese concepto. ¿Qué es lo que implica esto y cómo puede además cambiar el curso de la guerra? Bueno, una vez que Putin ya sobrepasó el derecho internacional, invadiendo un país, yo creo que no le importa usar armas que están prohibidas. Es mucho más preocupante la amenaza del uso de armas nucleares, ¿no? Y en este sentido lo que está haciendo evidentemente es demostrar que a él nunca le ha importado el respeto por el derecho internacional, mucho menos por los derechos humanos, que tampoco lo respeta en su país. Y la Unión Europea hace mucho tiempo que, como Putin lleva 20 años, ha tenido muchas tensiones con Rusia, ¿ya? Como mencionaba, Osetia del Sur, o el tema de Siria, o el mismo, digamos, Líbano, que también lo vetó, la intervención, el caso de Ucrania. Entonces, la excusa de la OTAN realmente no es una excusa válida, ¿ya? La OTAN no ha tenido tácticas ofensivas con Rusia, más bien ha sido defensiva por esa falta de confianza. Yo creo que la estrategia de Putin ha estado errada porque como él viene de un sistema, digamos, más militar, fue ex KGB, no se da cuenta que podría haber hecho una estrategia de cooperación con Rusia para mantener, digamos, sus buenas relaciones con Ucrania en Crimea, en la zona rebelde. Lo que ha hecho Rusia durante muchos años es tener un adoctrinamiento en esa zona, ¿ya? En la zona prorrusa, cuando hablamos de que son prorrusos, no es que le gusten los rusos, es que se sienten rusos. Exacto. Porque hay un adoctrinamiento ideológico por la lengua, las costumbres, la religión, los partidos políticos que también son más afines a Putin. Entonces ha habido un mal entendimiento, digamos, de las relaciones internacionales y cómo acercarse también a Ucrania. En ese sentido, yo creo que su estrategia militar, como decía, ha sido muy exitosa en el pasado, pero hoy en día le ha fracasado todo lo que tiene que ver con cooperación, ¿ya? Con Ucrania, ha sido intento fallido, y todo lo que tiene que ver con la estrategia militar. Yo creo que también el objetivo de Putin está relacionado con el contexto internacional. Sí. ¿Ya? Él quiere ser una potencia, porque Rusia ya no es una potencia como lo es China, que es una potencia económica muy fuerte, pero Rusia durante muchos años quedó mucho más obsoleta en términos militares, en términos económicos, porque no ha desarrollado la tecnología que tiene, por ejemplo, China. Rusia se ha concentrado básicamente en sus recursos de gas y petróleo. Si pensamos que en el 2050 ya no se va a usar, cuando lleguemos a la carbono neutralidad, ya no se va a usar ni el gas ni el petróleo, ¿en qué situación queda Rusia? ¿Ya? Aquí lo que vemos es que esto es una ventana de oportunidad, o Rusia se hace poderoso y grande ahora o dentro de 30 años no lo va a ser. Yo creo que pensó que tenía a China de su lado para cambiar el sistema más hegemónico que tiene Estados Unidos y tener otros poderes, como son China y Rusia, en el sistema internacional. El sistema internacional evidentemente tiene que cambiar, ha ido cambiando paulatinamente en los últimos años en los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. China ha tenido un papel mucho más protagonista,
pero Rusia no. Hablemos del rol de China precisamente, Beatriz, porque hemos visto que han adoptado aquí una postura ambigua, podríamos decir, con su abstención en el Consejo de Seguridad. Ahora dijeron hace poco que no se iban a sumar a las sanciones. Incluso han habido algunas voces que están proponiendo a China como eventual mediadora en este conflicto. ¿Hacia dónde debiera transitar el rol del gigante asiático? Sí, yo creo que China podría ser un buen mediador, ¿no? Hay una clara cooperación y alianza entre China y Rusia, sobre todo desde la crisis de Crimea y la invasión a Rusia, la invasión a Ucrania, donde la Unión Europea empezó a aplicar sanciones económicas. En ese momento, Rusia se acercó más a China económicamente, hizo la construcción de un gasoducto. El problema de Rusia es que no vende gas licuado, lo vende por gasoductos. Y ese le limita mucho el mercado internacional de Rusia, porque tiene que haber una conexión territorial. Entonces, su enfoque, que siempre fue el mercado europeo, ahora lo está dirigiendo a China. En esa planificación que tiene Putin, evidentemente está cambiando el mercado europeo, que era su principal socio comercial e inversionista, por China. Pero China, si bien tiene mucha cooperación y alianza con Rusia, y no quiere hablar de guerra, siempre habla de una operación rusa, una crisis, una situación, pero no habla de una invasión o de una guerra, ¿no? Entonces, esa ambigüedad, digamos que se limita al concepto de si es o no una invasión o una guerra, o realmente Rusia está reivindicando un territorio que debería pertenecerle, ¿ya? Como China también tiene reivindicaciones territoriales, ¿ya? Siempre fue cercano a Rusia, evidentemente Taiwán y otras zonas de agua territoriales en la región. Sin embargo, yo creo que ni Rusia ni China pensaron en las graves consecuencias políticas y económicas que están teniendo las sanciones. O sea, ya no son solamente eliminar y sacar a Rusia de los mercados financieros, que podrían, China podría, digamos, suplantar a esos mercados financieros, pero ya el sistema bancario del código SWIFT, o por ejemplo, bloquear todo lo que es el espacio aéreo, limita mucho a Rusia. Después está la tecnología que siempre ha vendido la Unión Europea a Rusia, porque Rusia extrae gas y petróleo, pero la tecnología para eso se la vende la Unión Europea, no se lo venden los chinos, y los chinos no la tienen, ¿ya? Claro. Entonces, Ahora... yo creo que China es muy pragmático, mucho más que Rusia, y China se está dando cuenta, China no podría perder el mercado europeo y norteamericano, que es donde realmente vende sus productos y tiene sus inversiones. Ahora, también el tema es que, claro, las sanciones están teniendo efectos que por ahora se están haciendo sentir más en el ciudadano de a pie, porque por lo pronto no ha disuadido el comportamiento del gobierno ruso. Por lo tanto, ahí, ¿qué tipo de margen todavía le queda a Occidente para seguir actuando? Ayer escuchábamos a Joe Biden en su discurso del Estado de la Unión, donde decía Vladimir Putin no tiene idea de lo que se viene. ¿A qué más podrían echar mano ahí? Bueno, ahí está pensando también en la expropiación de bienes de los oligarcas que tienen inversiones y propiedades en Estados Unidos, ¿no? No solamente, como ha anunciado, el cierre del espacio aéreo, que otros países europeos lo han hecho mucho antes que Estados Unidos. Yo creo que igual las sanciones todavía no son suficientes. Como tú bien indicas, Soledad, el primer impacto es el de ciudadano a pie. Pero ¿qué pasa? Después se van a ver afectadas las industrias, se van a ver afectadas todas las empresas, y grandes empresarios ya están diciendo en Rusia que por favor se termine la guerra, ¿ya? Ellos ven que a la larga no tienen acceso a la financiación, no tienen acceso a mercados, ¿ya? Entonces, si el aparato productivo, todos los sectores económicos en Rusia quedan paralizados, desde la producción local como también las importaciones. Por ejemplo, España, en la región de donde yo vengo, en Andalucía, es la principal exportadora de productos agrícolas a Rusia, ¿no? A lo mejor, digamos, Chile podría suplantar, otros países podrían suplantar, pero saldrían muchísimo más cara.
¿Por qué? Por la distancia. Entonces, evidentemente que va a haber un efecto económico que ya se está sintiendo y que va a ser a la larga. Pero como decía, o sea, yo creo que Putin, por esa planificación estratégica ex-KGB e ideología que tiene, y también por el partido principal en el Congreso ruso, en la Duma, que le apoya totalmente, no va a ser, digamos, una salida fácil ni negociada, a pesar de que hay negociaciones ahora con Ucrania, la guerra. Sí, sí, ya quiero profundizar en las negociaciones, pero a propósito de lo que comentabas recién, el canciller Sergei Lavrov dijo hoy, en referencia a lo que señaló Joe Biden, que Biden tiene experiencia y que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial. Aquí uno también se pregunta, ¿está tratando eventualmente Rusia de llevar a Occidente, de llevar a la OTAN a un enfrentamiento más directo, a una guerra mundial? Bueno, eso no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que a partir de la comunicación política que él tiene, de las amenazas a Suecia, a Finlandia, a estas amenazas de incluso intervenir con armamento nuclear, de invadir otros países que pertenecen a la OTAN y a la Unión Europea, ya ahí digamos que está teniendo una retórica de amenaza, pero no sabemos si la va a concretar. ¿Ya? Evidentemente Putin sabe que en el momento en que para la Unión Europea y la OTAN, en cierta manera, han dejado a Ucrania, lo están apoyando militarmente, pero no con una intervención, claro, sino con venta de armamento. No Entonces, pueden. Lo que están haciendo es reforzar la frontera para que Rusia no invada otros países que son de la OTAN o de la Unión Europea. Si llevamos a llegar a una guerra mundial, yo creo que no. Yo creo que Rusia entraría en una guerra mundial si le apoya a China, ¿ya? Pero hasta ahora China, como tú decías, tiene esa política ambigua. No quiere sanciones, pero tampoco le ha apoyado firmemente en su intervención, ¿no? Ni militarmente. Y dadas estas circunstancias, ¿cómo vislumbras el diálogo? Ya han dicho desde Rusia que eventualmente hoy día podrían retomarse las conversaciones entre las delegaciones de ambos países, pero por lo que conversábamos de que sabemos que el objetivo de Vladimir Putin iba mucho más allá de la región del Donbass, que por la forma con la que se dio esta invasión, da la impresión de que esto fue planificado con mucho tiempo. Por lo tanto, los intentos previos de negociaciones que hubo por parte de líderes como Emmanuel Macron revelan al mismo tiempo que en realidad Vladimir Putin tal vez nunca tuvo la intención de dialogar de buena fe, porque ya tenía este plan en mente. Y por otra parte, que siguen exigiendo que le den garantías de que Ucrania no va a entrar ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Desde Occidente le dicen que ellos no les pueden dar garantía de eso. Con todos esos antecedentes sobre la mesa, ¿se puede llegar finalmente a una negociación que sea fructífera para ambas partes? ¿Tienes esperanza en esas conversaciones? No tengo ninguna. Realmente va a ser papel mojado. Creo que están en puntos muy opuestos, tanto Ucrania como Rusia, porque evidentemente el objetivo de Putin es cambiar el gobierno, tener un gobierno prorruso que no sea democrático, porque aquí el interés también de Rusia es que Ucrania no sea un modelo para otros países de su órbita de influencia, como Bielorrusia o la misma Rusia, donde no hay una democracia, ¿ya? Entonces, no le interesa que forme parte de la Unión Europea o de la OTAN, pero tampoco le interesa que sea una democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces en Rusia también demandarían democracia, como lo han demandado en Bielorrusia, ¿no? En este sentido, yo creo que el presidente de Ucrania, Zelensky, no va a ceder a tener un gobierno que sea un títere de Rusia. ¿Por qué? Porque en ese sentido sería un retroceso para Ucrania. Por lo menos para la mitad, la mayoría de los ucranianos. Claro, y se que quieren ser occidentales y que demandaron en el año 2014 un proceso democrático, un proceso, digamos, ¿qué es lo que representa Occidente y la Unión Europea para ellos? Libertad de expresión, igualdad, derechos humanos, respeto por el derecho internacional, unas garantías sociales que Rusia hoy en día no tiene. Por eso no se quieren acercar a Rusia. Su modelo
son los modelos, digamos, de los países europeos, que son modelos de estado de bienestar, modelos de economía liberal. Y Rusia no, Rusia tiene un modelo muy estatista todavía, no es comunista, pero sí tiene un modelo bastante estatista y se dirige y se controla bastante desde el gobierno, que se puede hacer en Rusia a nivel económico y evidentemente también a nivel político y social. ¿Hay alguna forma, por lo tanto, de poder disuadir a Vladimir Putin? ¿Alguna forma de que entre en razón, por así decirlo? ¿De qué manera se puede hacer? No lo están logrando las sanciones, no se ven buenas perspectivas para el diálogo. ¿Podría ser algún tipo de concesión? ¿Cuáles? Bueno, realmente teniendo en mente la política que ha llevado Putin en esos 20 años, ¿no? Digamos, como su perfil como presidente, como primer ministro, él nunca ha retrocedido, ¿ya? Y no creo que vaya a retroceder ahora. Yo creo que tendría que pasar mucho tiempo para que los efectos de las sanciones se hagan, digamos, más efectivos en Rusia y desde Rusia se pida una negociación. ¿Desde la propia ciudadanía? Desde la propia ciudadanía, pero no de la ciudadanía, digamos, de la base. Estoy hablando de los oligarcas, exacto, de los empresarios. O sea, cuando se den cuenta que la estrategia no es exitosa, ¿ya? Y las consecuencias de esta guerra son mucho más negativas de lo que ellos habían pensado, que hubiera sido una ofensiva bastante rápida para un país pequeño, digamos, mediano, como es Ucrania. Yo creo que ahí sí tiene que haber, digamos, un debate interno en Rusia. Evidentemente con la ciudadanía no, porque ni siquiera se pueden manifestar. Estoy hablando de actores políticos económicos que sí tienen ese poder de disuasión. Exacto, porque por ejemplo hemos visto protestas de algunos ciudadanos, pero se dan más en las ciudades grandes, en Moscú, en San Petersburgo, y sabemos que Rusia es un país mucho más complejo, ¿no? Las encuestas que hemos conocido dentro de la propia Rusia, también ahí hay que tomarlas un poco con pinzas, pero dan cuenta que, no sé cómo estará, si es que habrá cambiado ahora el nivel de adhesión a Vladimir Putin, pero en la Rusia más profunda, en las zonas rurales, siempre existió mucho apoyo a Vladimir Putin por esta idea que él tiene y que ya profundizabas, de querer tratar de recuperar en parte la moral perdida, esta idea de la Gran Rusia. Sí, eso es verdad. Eso es verdad porque evidentemente ha habido un declive de Rusia desde la caída del muro y Rusia nunca se, como yo decía, tampoco nunca se desarrolló tecnológicamente. Ha tenido una visión muy estratégica de sus recursos naturales y lo que ha hecho ha sido focalizarse en esos dos recursos e invertir en Europa, ¿ya? Pero económicamente también está debilitado desde las sanciones a Crimea. Entonces, tampoco sabemos si los ciudadanos que apoyan a Putin tienen toda la información que se necesita para evaluar la gestión de un presidente. En primer lugar, los medios de comunicación, evidentemente, que también están controlados. La oposición es inexistente. Es inexistente en la Duma, en el Congreso, y es inexistente en la calle. Por mucho que se ha levantado la figura en su momento de Alexei Navalny, también ahí su apoyo siempre estuvo muy circunscrito a las grandes ciudades. Entonces, claro, estamos hablando de un país que, como no tiene esa democracia, ¿y qué es lo que representa esa democracia? El derecho a la libertad de expresión, que no la tiene. Entonces, si no tienes libertad de expresión y no hay control en la información, o sea, no hay libertad de información y de comunicación, no podemos, digamos, visualizar que ese apoyo sea, digamos, tan transparente, ¿no? En este caso, yo creo además que más allá del apoyo que haya a Putin, que puede ser muy fuerte en Rusia, eso puede cambiar. ¿Ya? Eso puede cambiar conforme vayan viendo también los ciudadanos la efectividad de las sanciones. Ahora, en estos países tampoco la política, digamos, las políticas públicas se basan en participación ciudadana o en opinión pública, ¿no? La opinión pública, el tema de las encuestas, es importante cada vez más. Desde los años 70
en países democráticos, pero no en países que no son democráticos, ¿no? Porque estamos hablando de que sí, Rusia tiene supuestamente una alternancia del poder entre Putin y Medvedev, pero no hay una oposición, no hay unas elecciones libres y transparentes como sí pasa en otros países. Entonces, digamos que es una semidemocracia. Bien, pues hemos visto cómo el curso de los acontecimientos ha ido cambiando minuto a minuto. Ya van a ir surgiendo, obviamente, hay nuevas interrogantes respecto a cómo vaya evolucionando este conflicto, pero te agradecemos por ayudarnos también a poner en contexto, a entender las causas de fondo y qué es lo que se puede proyectar para este conflicto. Contigo, Beatriz, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio. Gracias a ti, Soledad. Que estés muy bien. Y hasta ahora, cuando ya son las 9:50, faltan 10 minutos para las 10 de la mañana, es momento de hacer una pausa, pero ya volvemos de inmediato, no se vayan.